Bueno, bienvenidos una vez más. Mis amados, estamos hoy cerrando esta serie maravillosa. Hemos pasado casi desde comienzo de año en esta serie. Ha sido tan especial para mí que le he pedido a mi Señor que me dé la gracia de poder hacer de esto un libro que se va a llamar así exactamente, Sígueme. Entonces espero los días que pueda tener el tiempo para coger y estructurar esto, porque es espectacular. Para mí ha sido una bendición, espero que lo haya sido para tu vida. Y fue muy especial también porque resulta que estamos celebrando hoy Día de la Madre. Y por un momento dije, bueno, Señor, yo tengo cierre de la serie, pero tengo un mensaje especial para las mamás. Entonces, bueno, y vino a mi corazón este descanso y esta paz, porque miren los 12 características que hemos visto del carácter de Jesús. ¿Será que una buena mamá necesita ser una gestora de su vida y su familia? ¿Será que una buena mamá es una mayordoma fiel? ¿Será que una buena mamá se encarga de coger cositas en su mano y multiplicar? Multiplica tu semilla. ¿Será que una mamá debe ser sabia en priorizar? Todo eso lo hemos estado viendo, ustedes lo tienen allí. ¿Será que una buena mamá necesita desarrollar ella para atender su hogar y en sus hijos disciplina? ¿Cierto? ¿Será que una buena mamá necesita vivir en orden y mantener en orden todo ese panorama de cosas que significa ser una madre? ¿Será que una buena mamá tiene que ser una mujer de fe? ¿Será que una buena mamá necesita ser muy sabiamente y santamente recursiva? Qué recursivas son las mamás, ¿no? Me sorprende mi esposa de verdad de una manera impresionante, cuando a veces en medio de todo el trajín del trabajo y vaya y venga, y en este tiempo que estamos en obra y vaya comité de obra y ella encargada de parte de la cuestión administrativa y demás, de pronto viene y de una manera asombrosa tiene almuerzo. Y digo, mi amor, su merced, ¿cómo tiene almuerzo? ¿De dónde? Pero esa recursividad tan especial, ¿no? ¿Una buena mamá necesita ser persistente? ¿Una buena mamá necesita desarrollar alguito de coraje? Una buena mamá es una sierva excelente. Una buena mamá necesita humildad. Bueno, qué tremendo, ¿no? Todas estas características aplicadas a la maternidad, y en estos días también hablando del tema de Día de la Madre, hablábamos con mi esposa, Señor, muchas gracias por el privilegio de poder haber visto a lo largo de los años de la existencia de Palabra Viva, esa palabra que se ha hecho carne en tantos varones y mujeres en hogares. Y entonces mirábamos esas mamás aquí en la iglesia, las mamás allí en Chía, qué hogares tan bonitos, qué mujeres estructuradas, qué mujeres caminando con Dios, qué hogares bendecidos. Le decíamos, Señor, muchas gracias, porque es un privilegio de verdad para nosotros. Y cuando llegan personas de tiempo atrás que no nos veíamos y llegan a saludarnos, en la semana pasada tuvimos una visita muy especial, 4 horas en nuestra casa, desde las 4, más de 4 horas hasta las 8:30, una parejita que no veíamos hace muchos años, que tuvimos el privilegio de atender, de jóvenes, de darles su curso de discipulado, después de darles su curso de novios, y hoy en día con hijos ya de 20 y pico de años. Es maravilloso saber todo lo que ha acontecido. Entonces, como dirían las mamás, estuvimos adelantando cuaderno y estuvimos muy bendecidos. Bueno, mis amados, pues les voy a invitar a que veamos este video que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Es un video corto, pongámosle mucha atención. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo.
El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Amén. Mira a quién tienes a tu lado y dile, ¿vos sos creyente o sos discípulo? ¿Vos sos creyente o sos discípulo? Mis amados, vamos a nuestra parte interna del material. Ustedes tienen ahí la historia cuando Juan Bautista salió a predicar y comenzó a hablar de que el reino de los cielos se había acercado, y comenzó a hablar que detrás de él venía uno más poderoso que él, a quien él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y dice, dos de los discípulos de Juan Bautista oyeron a su maestro decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos dos discípulos, al oír eso, se fueron tras Jesús. Y Jesús se detuvo, los volteó a mirar muy quedamente a los ojos y les dijo, ¿y ustedes qué buscan? ¿Qué buscan? Vez tras vez, en los 4 evangelios podemos ver multitud. Tienen ustedes en Juan 6:67. Viene la multiplicación de los panes y de los peces, y al otro día, imagínense cuántos llegaron. Multitudes mucho mayores. Y el Señor entonces les dijo, ustedes están aquí hoy porque buscan comer otra vez pan. Trabajen. Si quieren pan, trabajen. Y comienza a hablarles duro. A veces no parecía que Jesús estuviera llamando, sino que estuviera espantando. Porque Jesús no quería que nadie se llevara un autoengaño. Y por eso él vez tras vez tomaba a la gente y le pregunta, ¿y usted qué busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué viene detrás de mí? Hay dos palabras. Matzetes es la palabra que usualmente encontramos en el Nuevo Testamento como discípulo. Es un aprendiz, es un seguidor. Pero luego, cuando vemos las cartas, el apóstol Pablo, por ejemplo, ya no se llama discípulo. ¿Cómo se llama el apóstol Pablo de Jesús? ¿Cómo se llama? Siervo. Siervo. Ya vemos una iglesia neotestamentaria, son siervos. Sí, son discípulos porque aprendemos, porque seguimos, porque vamos tras nuestro maestro, pero siervos. Esa es la palabra doulos. Doulos significa esclavo. El doulos era un esclavo que había sido comprado por precio en el mercado de esclavos en la plaza. En aquella época había la esclavitud, y dentro de todo lo que se ofrecía en la plaza de mercado estaba un panteón de siervos, de personas esclavas. Ellos no eran dueños de absolutamente nada, por precio eran comprados y le pertenecían, él y la familia que tuvieran le pertenecían a su señor. Bueno, pues en ese mercado de esclavos había una palabra también muy famosa que era la palabra tetelestai. Tetelestai significa
está pagado. Entonces la persona iba, ese amo iba, miraba qué tantos músculos, qué tanto iba a ser bueno ese siervo, para qué trabajo lo necesitaba, y apenas entonces le ponía el letrero Tetelestai, lo cancelaba y ese ya no está a la venta, está pago. Quédate ahí mientras termino de hacer mercado y ahora vengo por ti. Pero ya tenía Tetelestai, ya no estaba a la venta, está pagado. Pero la palabra Tetelestai también luego la usaba el mismo siervo para, en el ejercicio de su labor con su amo, el amo le mandaba a hacer tal cosa, traiga los bueyes, déjemelos en tal parte, y cuando el esclavo cumplía y terminaba el proceso, entonces venía y le decía a su amo, Tetelestai, amo, está acabado. Bueno, mis amados, pues a lo largo de todo el Antiguo Testamento, observamos cómo Dios llama a hombres y mujeres para cumplir el propósito de restaurar, de salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Un corazón para Dios. Ya los seres humanos, por causa del pecado, vivíamos en el mundo haciendo lo que nos parecía bien y mal. Pero había que cambiar un corazón, había que cambiar el corazón, y eso solo era posible a través de la obra de Cristo. Y Cristo está 3 años aquí con sus discípulos, siendo su maestro. Ellos le seguían, pero luego en esa cruz, Jesús allí crucificado, un poco antes de entregar su espíritu, antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué dice? Tetelestai. Tetelestai. Todo está pagado, todo está consumado. Padre, la tarea que me diste está lista, y entregó su espíritu. Tetelestai. Comprados a precio de la sangre del Cordero. Y eso es lo que es un verdadero discípulo, y de eso vamos a hablar hoy. Sé un verdadero seguidor, un verdadero discípulo. Ese es nuestro mensaje de hoy. Varón o mujer, en Cristo no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Pero si tú quieres seguir a Jesús, Jesús no está interesado en tener curiosos detrás de él, en tener admiradores, en tener fans. Los influencers hoy en día quieren tener millones, ¿cierto?, de seguidores. No interesa que piensen, lo importante es que sean seguidores, porque eso crea fama. Los hombres que quieren ser prominentes en el mundo, la gran mayoría de ellos quieren tener seguidores, no importa lo que haya que hacer para obtener seguidores, lícito o ilícito, pero lo que quieren es tener seguidores. Dios no quiere tener seguidores. Dios quiere tener discípulos, y cuando Él dice sígueme, es para que seas un verdadero discípulo, un verdadero varón, una verdadera mujer, realmente discípulos, siervos, que hemos llegado a ese nivel. No solamente un seguidor por oír, interesante la palabra, y hay personas que pueden pasar su vida yendo a una iglesia y oyendo a los mejores predicadores en internet todos los días, los más famosos, los que tienen más seguidores, oyéndolos en internet, y creen que eso es un discípulo. No, vamos a mirar qué es un discípulo. Entonces les hablaba que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios, haciendo su obra de restauración, llamó a un hombre, Abraham, para establecer a través de él el pueblo de donde venía el Salvador. Un hombre, Abraham. Haré de ti una nación grande, te engrandeceré y serás bendición. Luego ese pueblo está esclavo en Egipto. ¿A cuántos llama para liberarlos de Egipto? ¿Llama a un ejército para sacarlos de Egipto? A un hombre, Moisés. Moisés a sus 35 años, bien fuerte, ¿no? A los 80. Cuando ya él consideraba que no era nadie. Había estado 40 años como un príncipe en Egipto, con todo el conocimiento que se le da a un príncipe en Egipto, con toda la fortaleza y el respaldo. Pero no, Dios no lo llamó a los 40, lo llamó a los 80. 40 años pastoreando unas ovejas que no eran ni de él.
Y Moisés dice, pero Señor, ¿cómo no me llamaste a los 40? Ahora a los 80. ¿Qué tienes en tu mano? Y con lo que tenía en su mano, con una vara, dijo, eso es suficiente. Tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Después ese pueblo vuelve otra vez, ya estando en la tierra prometida, vuelve otra vez y echa para atrás, vuelve otra vez a ser esclavo casi de los madianitas. Y Dios otra vez por misericordia sacarlos de allí. Llama ¿a cuántos? A uno, Gedeón. Hay que liberar a los madianitas. Gedeón va con todo un ejército, 32,000 hombres. Dice, no, es mucha gente. Son solo seguidores, Gedeón. Te voy a mostrar cuántos de esos son discípulos. Y le pone unas pruebas, todo encuentras ahí en el libro de Jueces. Unas pruebas, ¿cuántos quedaron? 300. De 32,000 quedaron 300. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Entonces Jesús no está interesado en curiosos, en admiradores, en fans, para que nadie se autoengañe. Hoy el Señor Jesús nos va a hablar lo que es un verdadero discípulo. Ubiquémonos por favor en Lucas capítulo 14. En su material es el tema de la mano derecha en la parte interior. Lucas 14. Y vamos a ir desde el versículo 26. Jesús acababa de hablar de la parábola de la gran cena, ¿recuerdan? En la parábola de la gran cena, todo estaba listo. Y cuando empieza a invitar a las personas, voy a leer desde el versículo 16 para que entendamos bien el contexto. Versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, vengan, todo está listo para la cena que he preparado, pero todos a una comenzaron a hacer ¿qué? A excusarse. Señor, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, por favor discúlpame. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey, hay que ir a probarlos, por favor discúlpame. Otro dijo, Señor, qué pena, me acabo de casar, estoy de luna de miel, por favor discúlpame, etcétera. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y enseguida viene ese pasaje, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Qué es un verdadero discípulo? Entonces, numeral 1, la prioridad del corazón del verdadero discípulo es Jesús, aún por encima de su propia familia e incluso de su propia vida. ¿Qué dice allí en Lucas 14:25? Grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, y tácitamente podemos ver la pregunta allí mismo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aun si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no significa odiar. Y a veces decimos aborrecer es como odiar, ¿no? No, aborrecer es amar menos. Dios es un Dios que no se contradice con su palabra. El primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. Él no está contradiciendo el primer mandamiento. Él no está contradiciendo que debemos amar a nuestros hijos y que debemos y tenemos responsabilidades con nuestros hijos. Él lo que está diciendo allí es que en el lugar, en el trono del corazón nuestro hay una sola silla y esa silla debe estar ocupada por Él o no hace parte de nuestra vida. Es así de categórico. O Cristo ocupa la silla del trono de mi corazón o no ocupa ningún lugar.
Él no es, como lo hemos dicho tantas veces, como en algunos carros, Jesús es mi copiloto. O Él es el piloto de tu vida o no va contigo. Ve y haz lo que quieras. Es así de simple. Luego, 2, el verdadero discípulo decide tomar su propia cruz y seguir a Jesús. Sigamos leyendo allí. Y el que no lleva, versículo 27, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego les dice, porque ¿quién de ustedes, si va a edificar un edificio, no se sienta primero y calcula los costos para ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los demás vean y comiencen a burlarse, diciendo, este hombre comenzó a edificar y se le quedó por mitad de camino. ¿O qué rey, al marchar a ir a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con sus 10,000 a aquel rey que viene contra él con 20,000? Y entonces mejor busca y hace un acuerdo y un pacto de paz. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces veamos esa segunda parte. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ese llevar nuestra cruz es todo el proceso que nos viene por causa de seguir a Cristo. ¿Qué era la cruz en aquella época? Era el lugar donde se ejecutaba a los peores criminales. Era el castigo que los romanos tenían para los sediciosos, los ladrones, los homicidas, la cruz. Era el peor castigo que existía. A fin de que la gente, si quería meterse y seguir en la delincuencia, ya sabía lo que le costaba. No era la paz total, era la cruz. Disciplina extrema. Y entonces el hombre que iba a ser crucificado tenía que tomar el madero horizontal, el vertical ya lo habían llevado al lugar de crucifixión, el madero horizontal, y tenía que desfilar en medio de toda la gente, donde recibía de todo tipo de improperios, de tomatazos, de todo, la humillación hasta llegar al sitio. La persona desfilaba desnuda. Era la peor humillación que podía existir. Entonces imagínense la ignominia, la burla. El que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Necesitamos seguir a Jesús desnudos, abiertos. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Él es la luz. Si tenemos en luz y si caminamos en luz como Él vive en luz, tenemos comunión. Pero cuando tenemos una agenda secreta, cuando caminamos a hurtadillas, ya sea con la esposa o ya sea con nuestra propia vida, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando simulamos ser unos pero somos otros. Atendíamos una pareja y él nos compartía cómo durante años su compañera de trabajo lo invitó a ir a la iglesia. Ella era cristiana y lo invitó a ir a la iglesia. Y no, finalmente él nunca quiso ir. Pero un día ella se despidió del trabajo, renunció, se fue. Dijo, camina, nos tomamos un café y me cuentas algo. Salieron a tomarse un café y ella le dijo, ¿por qué nunca aceptaste ir a la iglesia conmigo? Y él le preguntó, ¿qué llevas en la maleta? Era un viernes. Dijo, es el traje que me pongo los viernes en la noche. Por eso es que no acepté ir contigo a ninguna parte. Porque yo sé la vida que llevas entre semana. Dijo, pero es que yo soy una princesa de Dios sábado y domingo, le dice ella. Y llevaba otra vida totalmente diferente entre semana. Mis amados, necesitamos caminar desnudos. Ante la ignominia, la burla, el bullying y el peso propio
de lo que cuesta seguir a Cristo. Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando en el empleo te dicen o haces la doble contabilidad o no nos sirves como contador. No es fácil para una mujer que ha vivido toda su vida de prepago y conoce a Cristo y abandona ese negocio. Y de eso dependen sus hijos. No es fácil para el hombre que su negocio es el narcotráfico y tiene un encuentro personal con Jesús y tiene que abandonar todo aquello que le dio millonadas por años. Ese es. El que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. No podemos seguir con dos vidas. Como siempre lo he dicho aquí, es una línea donde este es el reino de los cielos y este es el reino del mundo, y tú no puedes ir por la línea ahí como maromero, te vas a caer. Jesús mismo te encarga de hacerle a la pita así, para que vayas al piso, para que reacciones. Por eso él vez tras vez con toda honestidad les decía: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Numeral 3, el verdadero discípulo es un siervo de Jesucristo. Su vida y todo lo que tiene le pertenece al Señor y lo usa de acuerdo al mandato de Él. Vayamos a Lucas 14:33, dice ahí: así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Mis amados, cuando llegamos a Cristo tenemos que abrir las manos y decir: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo, familia, hijos, recursos, absolutamente todo. Y esto no es un versículo que podamos usar, como lamentablemente algunos lo usan, para decir entonces transfiere tus propiedades a la iglesia. No, mis amados, es que pongo a la de Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo, a la de Él. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Señor, ¿cómo te puedo usar con todo lo que soy, con todo lo que tengo? ¿Cómo lo puedo poner a tu servicio? Mi profesión, mi llamado, mi vocación, el vecindario donde vivo, las oportunidades de conocer gente que tú me das, ¿cómo lo puedo poner a tu servicio? Guíame, Señor. Los recursos económicos, para 3 fines nos los dio, ¿verdad? Para que disfrutemos, por supuesto, Dios quiere que disfrutemos de los recursos que nos da. Pero Dios quiere que compartamos con los que tienen necesidad, y Dios quiere que invirtamos también en su obra. Que invirtamos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Él nos llama y nos ordena nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sí. Pero aún eso, cuando yo diezmo, estoy siendo un siervo inútil en el sentido de que estoy haciendo lo que se me ordenó. Qué bendición cuando uno tiene la libertad de poder ofrendar fuera de su diezmo. Qué bendición. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. El verdadero discípulo, número 4, no lo sigue engañado por la teología de la prosperidad. Vayamos unas páginas antes a Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Una forma que se ha usado el evangelio llamado la teología de la prosperidad, donde tú vienes a Cristo y todo te va bien. Casa, carro y beca. Dios me mostró que el Mercedes que vas a tener es, solamente piénsalo y ora por eso y va. O siembra aquí, entonces vas a tener tu Mercedes. Lucas capítulo 9, versículos 57 en adelante. Yendo ellos, uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, conociendo su corazón, le dice: mi amigo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Dijo: ay, perdóname, lo pienso. Dijo a otro hombre: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el evangelio de Dios.
Otro le dijo: oye, Señor, yo te quiero seguir con todo mi corazón, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno, es apto para el reino de Dios. No puede ser mi discípulo. Entonces el verdadero discípulo no va detrás de Jesús por como lo seguían las multitudes, por ver entonces la superprosperidad, porque cree que entonces nunca se va a enfermar, que nunca le va a venir ninguna situación ni ninguna calamidad, que todo bien, todo bien, todo bien. No es realidad. Ese no es el evangelio del Señor. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo él desde un principio. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El verdadero discípulo entonces, con base en lo que hemos leído ahí en numeral 5 en su material, no hace de las responsabilidades normales de la vida una excusa para aplazar el servir efectivamente a Jesús. Señor, déjame que entierre a mi padre. Esto no significa que el papá del muchacho hubiera muerto. Eso significa: Señor, déjame que yo tengo mucha responsabilidad con mi padre, porque es que ya está solo, está viudo, y entonces después de que mi papá se muera, entonces yo ya te voy a poder seguir. Señor, le dijo el otro, yo te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es que hay mucha cosita pendiente. Entonces después de eso te voy a seguir. Señor, yo quisiera seguirte, pero es que tú sabes, estoy en los 20. Los 20 es la edad de prepararme en la universidad, y hoy hay que hacer, tú sabes lo competido que está el trabajo. Hay que hacer especialización, maestría, doctorado, hay que ir y viajar y aprender 2 o 3 idiomas. Está muy competido todo. Entonces después de eso yo te voy a servir, Señor. Y pasan los años y dice: Señor, yo te voy a servir, pero lo que pasa es que me novié, y tú sabes, pues una novia demanda tiempo, y ahora recién tengo un trabajo. Después te sigo, Señor. Después entonces viene el matrimonio y vienen los hijos, y dice: Señor, ¿cómo te puedo servir si es que con hijos recién nacidos, Señor, tú sabes las trasnochadas que uno se pega? No hay manera, Señor. Cambie pañales y al otro día trabajo trasnochado, pero cuando los hijos crezcan yo te voy a servir, Señor. Y dice: Señor, pero ¿cómo puedo ir si yo anhelo? Yo desearía servirte, Señor, pero es que tú sabes, los chicos, el uno quiere aprender patinaje, el otro quiere aprender ballet, el otro quiere esto, el otro quiere lo otro, en el colegio demandan esto y esto y esto y esto. Señor, estoy abrumado con tanta cosa. ¿Cómo te voy a servir? Más adelante te puedo servir, Dios. Y siguen creciendo los niños, y dice: pero Señor, es que están en época de noviazgo, y en la época de noviazgo, ¿cómo se dejan esos muchachos solos, Señor? Y además con las redes, lo peligrosas que están, yo necesito estar ahí echando ojo. Pero cuando crezcan, Señor, yo te voy a seguir, cuenta con eso. Y crecen y se casan y vienen los nietos. Señor, esta era la oportunidad de servirte, pero no hay nadie que cuide a los nietos que mejor que yo, Señor. Entonces te voy a servir después de que los nietos crezcan, Señor. Señor, me hubiera encantado servirte, pero ya con 80 años, sin salud, solo me da paso en citas médicas. El verdadero discípulo no hace de las responsabilidades normales de la vida una excusa para aplazar el servir efectivamente a Jesús. ¿Ustedes piensan si el Señor se tomara en serio nuestras oraciones y nos dijera: bueno, entonces vamos a hacerlo? ¿Qué tal? Señor, por mi trabajo no te puedo servir. ¿Te lo quito? Señor, es que por mis hijos, ¿cómo? Te los quito. ¿Esa sería la solución, no tener hijos? Entonces, no, mis amados, Dios nos diseñó. Él sabe, Él entiende, eso es parte de nuestra cruz, todas esas ocupaciones, responsabilidades, pero tenemos una prioridad en nuestra vida. Numeral 6, el verdadero discípulo estudia la palabra, conoce la palabra, cree la palabra
y obedece incondicionalmente la palabra. Juan 8, vamos a Juan 8. Dijo Jesús, versículo 31, a los judíos que habían creído, ya eran seguidores, ya venían ahí. Pero ¿qué les dijo? Si ustedes deciden permanecer en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si no, serán solo creyentes. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y en la medida que permanecen en mi palabra, entonces van a ir conociendo la verdad, viviendo esa verdad, creyendo esa verdad, obedeciendo esa verdad. Y entonces esa verdad los llevará a una absoluta libertad. Le respondieron, no, pues nosotros ya somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? De cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo, el verdadero discípulo, sí queda en casa para siempre. Entonces, mis amados, Juan también en el capítulo 14, el que me ama obedece mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y muy interesante, ese Pedro corajudo, ese Pedro que va siempre hacia adelante, ese Pedro que está en la jugada siempre. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Discúlpame, estoy equivocado. Bueno, en Juan 15, vayamos, termino aquí con la parte que estoy en el numeral 6. El verdadero discípulo estudia la palabra, conoce la palabra, cree la palabra y obedece la palabra. Juan 15, 10 dice, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego de esto, entonces, Pedro, que es muy franco, le pregunta en una ocasión, mirando todo como Jesús era tan claro con lo que es el verdadero discipulado, le dice, pero Señor, nosotros realmente te hemos seguido ¿y qué? ¿Y qué? Hablemos con franqueza, Señor. ¿Qué? Entonces vayámonos a Marcos 10. El pasaje está en Marcos, no en Juan. Marcos 10. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 28 al 31. Esa porción es la última parte de toda una conversación cuando el joven rico vino y le dijo, y se postró un muchacho que viene y se postra a los pies y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dice, pues guarda los mandamientos de mi Padre. Dice, todos los he guardado desde mi niñez, Señor. Le dice, bueno, una cosa, un pequeño detalle te falta. Ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y luego ven y me sigues. Y dice que el muchacho se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor dice, cuán difícil, cuánto cuesta seguirle a él. Y es cuando Pedro entonces, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, o hermanos, o hermanas, o madres, o hijos, o tierras, con persecuciones.
No es gratis, porque es que cuesta seguir a Cristo. Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Dios es fiel. Dios quiere una vida abundante para nosotros y por supuesto esa vida abundante pues termina o no termina porque no termina en la vida eterna. Pero Dios quiere una vida abundante para nosotros aquí en la tierra, por supuesto, pero pagando el costo. Trabajen, no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece. Entonces, aquí estamos viendo la recompensa, que es su último punto allí en su material, la recompensa de ser un verdadero discípulo, una vida bendecida en la tierra y vida eterna en el cielo. Pero fuera de eso, en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, si tú eres mi verdadero discípulo, tendrás la luz de la vida. Ya no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Y además también Juan 12, 26, esta promesa tan especial del Señor, Juan 12, 26. Dice el Señor: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Piense bien ese versículo. Entonces, dice: si alguno me sirve, si alguno es mi dulos, siervo, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Es una promesa de un acompañamiento permanente y eterno, de un respaldo del Señor Jesús en las condiciones que sea, en las circunstancias en que yo esté. Por eso hace 8 días nos compartía María Fernanda del apóstol Pablo, preso en Roma, pero él escribe la epístola del gozo, Filipenses, preso, a punto de ser sacrificado, pero él está tranquilo, seguro, feliz. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra que Dios le encomendó. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Pero fuera de eso, dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dios, el hacedor de cielos y de tierra, honrándonos a nosotros. ¿Y cómo nos honra? Con su respaldo. Con su respaldo en todas las áreas. Por eso Jesús era tan confiado y decía: Pedro, ¿no crees que si yo quisiera le pediría a mi Padre y mi Padre me honraría enviándome un ejército del cielo? El respaldo total de Dios. Mis amados, lo que cuesta seguir a Cristo. Mi exhortación esta mañana es a que, habiendo aprendido todas estas 12 características, volvamos a retomarlas y una a una vayamos adecuando nuestra vida para ser un verdadero seguidor de Jesús. Y a que cumplamos a cabalidad cómo podemos hacer para traer a otros a los pies de Cristo. Ese fue el mandamiento que nos dejó Máximo. Vayan y compartan mi evangelio. Eso es lo que debe hacer todo discípulo. Compartan mi evangelio en todo lugar. ¿Cómo podemos hacer como parejas? ¿Cómo podemos hacer como ministros cada uno de nosotros? Vamos a tener próximamente, ahora en junio, lo vamos a empezar a avisar, otra cena de parejas. Piensa y desde ahora empieza a orar: Señor, ¿qué pareja que no conozca a Jesús? Una pareja que no conozca a Jesús. ¿Cuál persona o una pareja que tú les has estado compartiendo y ha pasado tiempo y tal vez no ha hecho su decisión? ¿Qué pareja puedo llevar a la iglesia? ¿Cómo podemos hacer? Gracias, Camila.
que vive aquí en el barrio y tiene muchos conocidos en el barrio, entonces ha movido su manera de contactos que Dios le ha provisto, y entonces ya tenemos la oportunidad en un colegio de ir a participar de un evento del colegio como iglesia, de ir a aportar. ¿Qué Dios pone en tu corazón? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Qué contactos? Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, ¿cómo puedo usar esta vara, lo que tenía Moisés en su mano? ¿Cómo puedo usar esta vara para extender tu reino, Señor? Esa es la pregunta. ¿Cómo te ves a la luz de esas 6 características de un verdadero discípulo? ¿Qué te está impidiendo ser un verdadero discípulo? ¿Cómo puedes remover esos obstáculos? Pregunta, ¿son realmente obstáculos o serán solamente excusas? Piensa bien tú en la intimidad allá con Dios, en tu lugar secreto. Señor, ¿cómo puedo remover estos obstáculos? Recuerdo el caso de una mujer paralítica, vivía en un 4º piso, ya de edad, pero era una mujer que le había servido al Señor toda su vida. Ya de edad, en un 4º piso, sola. Señor, ¿cómo te puedo servir en este tiempo? El Señor le guió a escribir versículos en esos separadorcitos que uno va cortando uno a uno. Escribir versículos y echar 2 versículos cada mañana por la ventana. Los tiraba ahí. Qué bonito testimonio cuando llega un hombre a la iglesia un fin de semana y dice, iba caminando, iba con muchos líos en mi cabeza y de pronto siento que un papel me golpea. Me recojo, lo cojo y encuentro el versículo. Y con el detallito de dónde podía ir para aprender de ese versículo. Aquí estoy por eso. Dios usa lo que sea. Para Él nada es imposible. Papá, muchas gracias. Gracias, Señor Dios del cielo, porque tú, a través de estos 23 años ya de palabra viva, tú has levantado todo un grupo de verdaderos discípulos, Señor. Te damos gracias por los miles que han circulado a lo largo de estos 23 años por la iglesia. Gracias, Dios. Pero gracias porque de estos miles tú has escogido un remanente fiel que ahora podemos saber que están en tantas partes del mundo, Señor. Regados por diversos países, hombres y mujeres que decidieron ser discípulos. Palabra viva, la palabra se hizo carne en ellos. Y siguiendo tu ejemplo, Señor Dios del cielo, ahora están sirviendo en diversas iglesias, en diversos lugares de tantas partes del país y del mundo. Te damos la honra y gloria por ellos. Bendecimos no solamente esas vidas, sino todos los que han ido creyendo por la palabra de ellos. Y gracias por este nuevo amanecer para Palabra Viva. Gracias porque estamos orando, Señor, porque lleguen personas nuevas, por traer personas nuevas, porque avives nuestro corazón para el evangelismo una vez más, un año más, Dios. Porque queremos seguir siendo fieles. Hombres y mujeres que en medio de nuestras responsabilidades normales de la vida, como solteros, como casados, con trabajos, algunos de muy alta ocupación, otros de menos, pero Señor, haciendo caso de tu palabra. Nuestra prioridad eres tú. Tú eres el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón. A ti hemos abierto nuestras manos y entregado todo lo que somos y tenemos para decirte, Señor, úsanos. Yo bendigo esas vidas, bendigo esos verdaderos discípulos y te doy la honra y gloria porque ya no andan en tinieblas, sino que tienen la luz de la vida. Yo te doy gracias porque en cada circunstancia que ellos van viviendo pueden ver el respaldo de tu presencia conforme a la promesa que hemos leído hoy. Y gracias, Padre Celestial, porque tú los honras con tu respaldo. En el nombre de Jesús, gracias porque podemos mirar atrás y ver que tú has sido tan fiel, tan fiel. Gracias por la cosecha abundante de todo lo que vamos sembrando día tras día en nuestras vidas. A ti la honra y la gloria, papá, en el nombre santo de Jesús. Amén.